Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, yo como ven estoy un poco resfriada, pero aquí estamos para seguir viendo los distintos sistemas de nuestro organismo. Como ven, la clase de hoy trata sobre sistema circulatorio. La última semana que tuvimos clase, antes de la jornada de reforzamiento, habíamos estado viendo el sistema respiratorio y la anterior, el sistema digestivo. Entonces ahí habíamos visto cómo nuestro organismo, muchas gracias Diana por confirmar, empezamos entonces con los que están. Como les decía, habíamos visto cómo nuestro organismo necesitaba incorporar a todas nuestras células nutrientes, por una parte, que eran obtenidos a partir del trabajo del sistema digestivo, y oxígeno también gracias a la acción del sistema respiratorio. Hoy vamos a ver el sistema circulatorio, que integra la función de estos dos sistemas y también del excretor, ya que es el que nos permite movilizar las sustancias por nuestro organismo y poder conducirlas hasta las células, tanto los nutrientes como el oxígeno, y también transportar las sustancias de desecho hasta los órganos excretores que veremos la próxima semana. En primer lugar, vamos a ver un poquito más en qué consiste el sistema circulatorio, por qué está constituido, y a partir de ahí vamos a ir deteniéndonos un poquito en cada uno de sus elementos. Los vasos sanguíneos, el corazón, que es el órgano principal. Vamos a ver las distintas fases del ciclo cardíaco, en qué consiste la circulación mayor y menor, y por último, la sangre, ese fluido que recorre nuestros vasos sanguíneos, de qué está constituido y qué función tiene cada uno de sus elementos. ¿Sí? ¿Estamos listos entonces para comenzar? Bueno, el sistema circulatorio. Como decíamos en la introducción, el sistema circulatorio cumple la función de transportar nutrientes y oxígeno hacia las células. Los nutrientes, que eran obtenidos a partir del proceso de digestión, y el oxígeno, que es incorporado a los pulmones, gracias al funcionamiento del sistema respiratorio, viajan por nuestra sangre hacia todas las células del cuerpo. También, además de transportar nutrientes y oxígeno, el sistema circulatorio, como les decía, transporta las sustancias de desecho y otras sustancias como, por ejemplo, las hormonas, anticuerpos, etc. ¿Cuáles son los componentes del sistema circulatorio? Bueno, está constituido por una serie de conductos interconectados por los que circula la sangre, que se dividen principalmente en arterias y venas, es decir, los vasos sanguíneos, que después vamos a ver que pueden ser de distintos tipos, y un órgano fundamental que se encarga de hacer circular la sangre por nuestros vasos sanguíneos, y este órgano, como saben, es el corazón. Ahí tenemos entonces una imagen del corazón, arterias, venas y también capilares, que son otro tipo de vasos sanguíneos que veremos ahora. Una pregunta para que pensemos un poco. Sí. Como han visto, siempre el sistema circulatorio lo representamos en dos colores, rojo y azul. ¿Saben por qué solemos representar las arterias en color rojo y las venas en azul? ¿Tienen alguna idea de por qué puede ser? Bueno, como vamos a ver ahora, en general las arterias transportan sangre oxigenada hacia los tejidos, ya con algunas excepciones, mientras que las venas transportan sangre que llamamos desoxigenada, con una menor proporción de oxígeno y mayor proporción de dióxido de carbono. Entonces, realmente la sangre arterial, si la observamos, tiene un color más rojo, más brillante que la sangre venosa, que es más oscura. Obviamente, la sangre venosa no es azul, pero la representamos de esta forma para mayor claridad. Hay un acuerdo en representar de esta manera siempre la sangre oxigenada de color rojo y la sangre desoxigenada de color azul. Bueno, aquí tenemos un esquema entonces donde vemos los distintos tipos de vasos sanguíneos. Las arterias,
que se bifurcan dando lugar a vasos sanguíneos de menor calibre, de menor diámetro, que conocemos como arteriolas. Estos finalmente dan lugar a los capilares para llevar la sangre oxigenada hacia las células y después la sangre que ya ha liberado parte del oxígeno y ha incorporado dióxido de carbono, se reúne dando lugar a las vénulas, que finalmente se juntan en las venas que vuelven al corazón. Entonces, ¿qué característica tiene cada uno de los tipos de vasos sanguíneos? Las arterias son los vasos sanguíneos que extraen la sangre desde el corazón. O sea, los vasos sanguíneos que salen desde el corazón, que llevan sangre desde el corazón hacia otras partes del organismo, son arterias. En general, como veíamos, transportan sangre oxigenada, por eso que los tendemos a representar de color rojo, aunque hay unas excepciones. La arteria pulmonar, que sale desde el corazón, pero lleva la sangre a los pulmones para ser oxigenada. Es, por tanto, una arteria, porque saca sangre del corazón, pero lleva sangre desoxigenada. También en el caso de los vasos sanguíneos umbilicales, que son los que conectan el embrión o el feto con la madre a través de la placenta, la circulación ocurre de distinta forma. Las arterias que salen desde el feto llevan sangre desoxigenada que va a recibir los nutrientes a partir del sistema circulatorio materno. ¿Ya? Pero se cumple siempre entonces que las arterias salen desde el corazón y en general llevan sangre oxigenada, pero con estas dos excepciones. Como veíamos, las arterias que salen del corazón se van dividiendo en vasos sanguíneos cada vez más delgados y llegan a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Finalmente, dan lugar a unos vasos sanguíneos muy delgaditos que son los capilares. Unos vasos sanguíneos que tienen como función permitir el intercambio de sustancias entre el sistema circulatorio y las células. Es decir, que permitir que salga el oxígeno desde la sangre y pase a las células para que éstas lo puedan utilizar en la respiración, que pasen también los nutrientes y captar al mismo tiempo las sustancias de desecho y el dióxido de carbono. Entonces, los capilares son los vasos de intercambio, donde tiene lugar el intercambio con las células. Y por último, los vasos sanguíneos que conducen la sangre hacia el corazón se conocen como venas. En general, transportan sangre desoxigenada, ya sangre que ya ha liberado el oxígeno y las sustancias nutritivas hacia las células y está cargada con mayor concentración de dióxido de carbono y sustancias de desecho. Pero, igual que en el caso de las arterias, existen las mismas excepciones. La vena pulmonar, las venas pulmonares, mejor dicho, que llevan la sangre que ha sido oxigenada en los pulmones hacia el corazón, llevan entonces sangre oxigenada. Y la vena umbilical, que lleva la sangre cargada de oxígeno hacia el feto, también es una vena, porque llega al corazón del embrión o del feto, pero lleva sangre oxigenada. ¿Ya? Entonces, en general, representamos las venas de color azul porque transportan sangre desoxigenada, pero esto tiene algunas excepciones. Lo que sí ocurre siempre es que las venas llevan la sangre hacia el corazón. Bueno, ¿y qué tenemos que saber sobre el corazón? Como decíamos, el corazón es el órgano fundamental del sistema circulatorio porque es el encargado de impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Se encuentra en la cavidad torácica entre los dos pulmones, pero ligeramente orientado hacia el lado izquierdo, ya como podemos ver en esta imagen. Se encuentra en medio, pero un poco orientado hacia la izquierda y debido a eso el pulmón izquierdo tiene un tamaño algo menor que el pulmón derecho, como ya habíamos comentado cuando veíamos el sistema respiratorio. Externamente, el corazón está formado por 3 capas. La capa más externa o pericardio, la capa intermedia, que es el miocardio, que es la que está compuesta por el músculo, por un tejido muscular, músculo cardíaco, y que por tanto tiene la función de
producir la contracción del corazón para que éste pueda llevar a cabo su función. Y por último, la capa más interna, que es el endocardio. Por otra parte, internamente, el corazón está compuesto por 4 cavidades. Las cavidades superiores reciben el nombre de aurículas y las inferiores son los ventrículos. ¿Ya? En realidad, la aurícula de un lado, por ejemplo, la aurícula derecha está conectada con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda está conectada con el ventrículo izquierdo, pero en la mitad del corazón existe un tabique que separa el lado derecho y el izquierdo. Y la sangre no puede pasar de uno a otro lado directamente. Las aurículas tienen paredes más delgadas porque son las cavidades que reciben la sangre desde las venas, ¿ya? Por lo tanto, como tienen la función de recibir sangre, no necesitan un tejido muscular tan potente. Los ventrículos, sin embargo, son más gruesos porque son los encargados de impulsar la sangre a través de las arterias, ¿ya? Las venas que llegan al corazón son las venas cavas y pulmonares, las venas cavas que llevan al lado derecho y las pulmonares al lado izquierdo, después veremos bien de dónde viene cada una, mientras que las arterias que salen del corazón son la arteria pulmonar, que sale hacia los pulmones desde el lado derecho, y la arteria aorta, que sale desde el lado izquierdo y lleva sangre oxigenada a todo el organismo. Bueno, vamos a ver una pequeña pregunta para ver si saben entonces ubicar las distintas cavidades del corazón. Veamos. En la siguiente figura, ¿cómo se denomina la cavidad indicada por la flecha? ¿Ya? Ven ahí y tenemos las 4 opciones que son aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Es importante que tengan claro cómo se representan los órganos siempre que los dibujamos. Siempre nos vamos a imaginar que ese corazón, por ejemplo, pertenece a una persona que está de frente a nosotros. Entonces, este lado sería, aunque aparece a la izquierda de la imagen, imaginamos que corresponde a una persona que está de frente, por lo tanto, este lado siempre va a ser el derecho, el lado donde está la flecha. Y el otro lado sería el izquierdo. Entonces, ya les he respondido la mitad de la pregunta. Esto pertenece a una cavidad del lado derecho. ¿Y cómo se llaman las cavidades superiores? A ver, ¿alguien? ¿Están viendo la pregunta? ¿Saben cuál sería la alternativa correcta? Las cavidades superiores son las que reciben la sangre a través de las venas, tienen paredes más delgadas y se conocen como aurículas, ¿ya? Aurículas arriba, ventrículos abajo. Las aurículas, como de oreja, son unas cavidades mucho más pequeñas, más delgaditas que los ventrículos. Entonces, la cavidad señalada con una flecha sería la aurícula derecha, alternativa A. Bueno, aquí tenemos una pequeña animación para ver cómo se mueve nuestro corazón. Fíjense que nuestro corazón late, es decir, se contrae entre 60 y 80 veces por minuto aproximadamente, o más, hasta 100, dependiendo del nivel de actividad física también y del nivel de entrenamiento de la persona, y en cada uno de los latidos realiza estos movimientos. Tratemos de observar bien lo que ocurre. Fíjense que la sangre entra por las venas, entra en las aurículas, después las aurículas se contraen y le impulsan a los ventrículos, y después se contraen los ventrículos para que la sangre salga. ¿Ya? Eso ocurre en cada uno de nuestros latidos, para llevar la sangre a sus destinos que veremos después. Por un lado, una parte de la sangre va a ir, la sangre desoxigenada va a ir a los pulmones y la sangre oxigenada a todo el resto de nuestro cuerpo. El corazón bombea continuamente para realizar
este movimiento de la sangre. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las fases entonces del ciclo cardíaco. En primer lugar, diferenciamos entre dos etapas. Una etapa de sístole, que es sinónimo de contracción, cuando el corazón, los músculos cardíacos se contraen para impulsar la sangre, y la otra etapa es de diástole, relajación. Entonces, el ciclo cardíaco lo podemos dividir en tres fases. Vamos a ver ahora. Cuando el corazón se relaja, la sangre entra al corazón. Entra a las aurículas, en primer lugar, a través de las venas cavas, a la aurícula derecha, y a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y también puede continuar la sangre hacia los ventrículos, ya que las válvulas que separan aurículas y ventrículos se encuentran abiertas. ¿Ya? Entonces, diástole, corazón relajado, la sangre entra. A continuación, se contraen las aurículas y, por lo tanto, la sangre, toda la sangre que estaba contenida en ellas, pasa a través de las válvulas correspondientes hacia los ventrículos. Y seguidamente son los ventrículos los que se contraen. Lo primero era una etapa de sístole auricular, después vendría la sístole ventricular, donde se contraen los ventrículos, lo que permite la expulsión de la sangre a través de las arterias. ¿Ya? Por una parte, la sangre oxigenada sale por la arteria aorta desde el ventrículo izquierdo y la sangre desoxigenada sale por la arteria pulmonar desde el ventrículo derecho. Y en esta etapa, las válvulas que separan las aurículas de los ventrículos, que las tienen indicadas ahí, se cierran para que esta sangre no vuelva hacia las aurículas, sino que solamente salga por las arterias. ¿Ya? Entonces, corazón relajado en diástole, la sangre entra en él, después se contraen las aurículas, sístole auricular, pasa la sangre hacia los ventrículos y a continuación se contraen los ventrículos en la sístole ventricular y la sangre sale desde estos. Les he estado hablando en distintos momentos del destino de la sangre, pero lo vamos a ver ahora con un poquito más de detenimiento. Dentro del sistema circulatorio ocurren al mismo tiempo dos tipos de recorridos. En primer lugar, vamos a referirnos a lo que se conoce como circulación mayor o sistémica, donde la sangre oxigenada, con mayor cantidad de oxígeno, sale desde el ventrículo izquierdo, vamos a ver, para llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo, oxigenar todos los tejidos. ¿Ya? Lo tenemos representado acá. Este sería solo la circulación mayor o sistémica. La sangre, desde el ventrículo izquierdo, estaríamos en el lado de allá, donde tenemos la sangre representada en color rojo. En primer lugar, sale por la arteria aorta y se va bifurcando para llegar a los distintos rincones de nuestro cuerpo, tanto las partes que están por encima del corazón como en las que están por debajo. Es una única arteria, la arteria aorta, la que extrae toda la sangre oxigenada, por lo tanto esa es la principal arteria de nuestro organismo, y se va bifurcando para llevar los nutrientes y el oxígeno a todas las células. Una vez que la sangre ya ha realizado este intercambio en los tejidos, cargada con mayor concentración de dióxido de carbono, menor proporción de oxígeno, vuelve al corazón, vuelve en este caso a la aurícula derecha, a través de las venas cavas, inferior y superior. La sangre de la parte inferior del organismo vuelve al corazón por la vena cava inferior y la sangre de la parte superior vuelve por la vena cava superior. Entonces, toda la sangre desoxigenada vuelve al corazón a través de la aurícula derecha y de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y ahí vamos a ver que en el otro circuito que ocurre de forma simultánea, la sangre desoxigenada va a salir hacia los pulmones. ¿Ya? Pero este circuito entonces consta de la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo, que es el que tenemos más allá, en color rojo, a través de la arteria aorta, para llegar a todas las partes de nuestro cuerpo y el regreso de sangre desoxigenada a través de las venas cavas a la aurícula derecha. El otro circuito
que tiene un recorrido mucho más corto, es el que se conoce como circulación menor o pulmonar y tiene como objetivo llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones para que sea oxigenada y regrese al corazón y así pueda llegar cargada de oxígeno, salir de nuevo cargada de oxígeno hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, en este circuito tenemos ahí, en el ventrículo derecho, la sangre desoxigenada que llegó de vuelta desde nuestro organismo y esta sangre va a salir por la arteria pulmonar, que después se bifurca para llegar a los dos pulmones y en los pulmones, como ya habíamos visto en una clase pasada, ocurre el intercambio de gases, de manera que el dióxido de carbono de la sangre va a pasar hacia los pulmones para que pueda ser expulsado y el oxígeno desde los pulmones, desde los alveolos, pasa hacia la sangre. De esta manera, la sangre se carga de oxígeno, la hemoglobina se une a una mayor cantidad de oxígeno y vuelve al corazón a través de las venas pulmonares. Regresa a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda después va a pasar al ventrículo izquierdo para salir hacia el resto del organismo. ¿Sí? Quizás es un poco enredada esta parte, pero si la ven con calma lo van a ir entendiendo, teniendo bien claro cuál es el objetivo del sistema circulatorio. Llevar sangre oxigenada hacia los tejidos, pero al mismo tiempo también volver a oxigenar esa sangre en los pulmones. Bueno, tenemos aquí una pregunta un poco más compleja. A ver si la pueden pensar y responderme cuál creen que es la alternativa correcta. Pensando en todo lo que hemos visto. Dice, ¿en cuál de las siguientes alternativas se indica correctamente el sentido del flujo sanguíneo? Alternativa A, ventrículos, aurículas. ¿Ya? Eso querría decir que desde los ventrículos pasa hacia las aurículas. B, arterias, ventrículos. C, aurículas, venas. Y D, venas, aurículas. ¿En cuál de estas alternativas se muestra correctamente cómo ocurre el sentido del flujo sanguíneo? Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema para que nos ayude, que vemos aquí que la sangre entra al corazón siempre por las venas. Dicen por ahí alternativa B, o sea, perdón, muchas gracias Diana. Bueno, vamos a verlo. Como les decía, la sangre entra al corazón por las venas, llega a las aurículas, de las aurículas pasa a los ventrículos y desde los ventrículos sale por las arterias. Entonces, ¿en cuál de las alternativas se indica correctamente el flujo? Efectivamente, en la alternativa D. Muy bien. Desde las venas, la sangre llega a las aurículas. La A sería incorrecta porque de los ventrículos nunca pasa a las aurículas, sino que de aurícula a ventrículo. De las arterias no pasa a los ventrículos porque también es al revés. Desde los ventrículos sale por las arterias. Aurículas a venas tampoco porque de las venas llega a las aurículas. Entonces, muy bien, la única alternativa correcta es la D. Perfecto. Bueno, y llegamos ya a la última parte de la clase. Vamos a ver cómo está constituida la sangre y, de acuerdo a ello, qué funciones tiene. Aquí tenemos representado un tubo de ensayo donde observamos qué ocurre con la sangre cuando la centrifugamos. Entonces, tienen una idea de lo que significa centrifugar, ¿verdad? Cuando se gira a grandes velocidades para que los componentes más pesados queden en la parte inferior. Entonces la sangre, si realizamos este proceso, se separa en dos fases. La parte superior quedaría lo que se conoce como plasma, que es un líquido amarillento y salado y más denso que el agua, y en la parte inferior quedan las células, que se conocen también como elementos figurados. El plasma representa un poco más de la mitad, 55% aproximadamente, y las células entonces un poco menos, 45%. El plasma está constituido fundamentalmente por agua, más del 90% es agua. El agua, como sabemos, tiene como función disolver las distintas sustancias para poder transportarlas y además cumple también funciones de regulación de la temperatura. Además,
contiene una importante cantidad de sales, como por ejemplo iones sodio, potasio, cloro, etc. Como ven, aquí tienen distintas funciones. Proteínas plasmáticas, es decir, las proteínas que forman parte del plasma, como la albúmina, tras que el fibrinógeno, que está encargado de la coagulación, los anticuerpos o inmunoglobulinas, que cumplen funciones de defensa, y por último, nutrientes que llegan a través del aparato digestivo y que van a ser transportados hacia las células, como la glucosa, ácidos grasos, vitaminas, y también transporta hormonas, como decíamos antes, y sustancias de desecho que se producen en las células, que serían los productos metabólicos. En la parte de las células, sin embargo, vemos que es el componente de la sangre que le da su color rojo característico. Y dentro de las células son específicamente los eritrocitos o glóbulos rojos los que aportan el color rojo debido a su contenido de hemoglobina, que recuerden que era la proteína que se unía al oxígeno y al dióxido de carbono. Los glóbulos rojos o eritrocitos son con diferencia el componente más abundante de la sangre. Aquí vemos como un esquema de cómo se observaría la sangre al microscopio. Destaca la abundancia de glóbulos rojos, pero tenemos también otros tipos de células. Los leucocitos o glóbulos blancos, que son las células del sistema inmune, encargadas de defendernos contra la infección frente a los microorganismos y distintas sustancias extrañas, ya incluyen linfocitos y otros tipos de células. Y por último, las plaquetas, que también se conocen como trombocitos y que son las células encargadas de la coagulación sanguínea. En realidad son fragmentos celulares que cumplen la función de llevar a cabo la coagulación. Entonces, en resumen, la sangre cumple funciones de transporte de sustancias, como veíamos al principio, transporta gases y nutrientes hacia las células y sustancias de desecho hacia los órganos excretores, pero también tiene otras funciones relacionadas con la regulación, por ejemplo, de la temperatura o del pH, que es el nivel de acidez o basicidad de la sangre y que está determinado por la presencia de distintos tipos de iones, fundamentalmente de iones hidrógeno, y también cumple funciones de protección, mecanismos de defensa frente a las infecciones llevadas a cabo por los glóbulos blancos y también de coagulación, evitar las pérdidas de sangre cuando se produce algún tipo de herida. Bueno, entonces vamos a hacer una última pregunta, resolver una última pregunta para ver si hemos entendido esta última parte sobre los componentes de la sangre. Los elementos figurados de la sangre, recuerden que son las células, tienen funciones muy importantes para nuestro organismo. Al respecto, es correcto señalar que A. El transporte de dióxido de carbono se hace a través de los glóbulos rojos. B. La hemoglobina se encuentra en los glóbulos blancos. C. Los eritrocitos participan en la coagulación de la sangre. Y D. Los leucocitos transportan oxígeno. Ya, vean un poquito la pregunta y a ver cuál podría ser la alternativa correcta. Entonces, importante que tengamos claro cuál es la función de cada uno de los tipos de células. Dicen por ahí que la alternativa C, los eritrocitos participan en la coagulación de la sangre. Los eritrocitos son los glóbulos rojos y recuerden que la función de los glóbulos rojos es transportar oxígeno y dióxido de carbono, gracias a la presencia de una proteína en su interior que es la hemoglobina, que tiene afinidad por estos gases. Los eritrocitos entonces no participan en la coagulación, sino que la coagulación es una función llevada a cabo por las plaquetas o trombocitos. No sería la alternativa C entonces en este caso, sino que, según lo que les acabo de indicar, la alternativa correcta sería la A, ¿ya? Porque tanto el transporte de dióxido de carbono como el de oxígeno se realiza a través de los glóbulos rojos. Si bien, como habíamos visto,
En otra clase, el dióxido de carbono también se transporta disuelto en el plasma, pero una parte de él es transportada por los glóbulos rojos. La hemoglobina entonces no se encuentra en los glóbulos blancos, sino en los glóbulos rojos. Los eritrocitos, como les decía, no participan en la coagulación de la sangre, sino que tienen esta función de transporte de gases y son las plaquetas las que realizan la coagulación. Y los leucocitos, que son los glóbulos blancos, no transportan oxígeno, sino que tienen funciones relacionadas con la respuesta inmune. Bueno, terminamos con esto la clase de hoy. Vamos a ver este esquema para recordar un poquito todo lo que hemos visto. Vemos que el sistema cardiovascular, que es otro nombre que recibe el sistema circulatorio, hace referencia a las palabras de corazón y conductos sanguíneos, está formado por 3 tipos de elementos. En primer lugar, el último que vimos, que es la sangre, que se compone a su vez del plasma, que es la parte líquida, puesta por agua, proteínas, sales, etc., y los elementos figurados o células, que son principalmente de 3 tipos. Eran eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas. El corazón es el órgano fundamental y está formado por 4 cavidades. 2 aurículas, que son las cavidades superiores que reciben sangre a través de las venas, y 2 ventrículos, que impulsan la sangre a través de las arterias. Y respecto a los vasos sanguíneos, que son los conductos por los que circula esta sangre, tenemos principalmente, disculpen, habíamos hablado de 3 tipos, pero tenemos 2 intermedios también. En primer lugar, las arterias que salen desde el corazón, que se bifurcan y dan lugar a arteriolas, que son como las arterias pero más delgadas, los capilares o vasos de intercambio, donde ocurre el intercambio con los tejidos. Perdón. Después los capilares se reúnen dando lugar a las vénulas y las vénulas finalmente a las venas que llevan la sangre de vuelta hacia el corazón. Bueno, terminamos entonces aquí. Espero que, aunque no participen mucho, hayan ido entendiendo. Y nos vemos la próxima semana, donde trabajaremos con el último de los sistemas que nos falta por ver, que es el sistema excretor, donde destaca principalmente el sistema urinario. ¿Ya? Bueno, espero que estén muy bien y nos vemos el próximo día.